Hola, este es mi primer video, así que me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Santiago, soy alumno del BINE, pertenezco al grupo tercero F, número de lista 14, y el día de hoy les voy a hablar sobre la taxonomía, clasificación de los seres vivos. Primero comenzaremos con una pequeña introducción. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía es la ciencia que denomina, describe y clasifica los organismos. Hoy hablaremos sobre la clasificación de tres personajes. El primero es Carlos Linneo, conocido como el padre de la taxonomía, Robert Whittaker, que agrupa a los seres vivos en 5 reinos, en escala evolutiva, los cuales son Monera, Protista, Fungae, Plantae y Animalia. Y tenemos por último, pero no menos importante, a Carl Woese, que propuso una categoría superior a reino, llamada dominio, que reconoce 3 linajes evolutivos, Arquea, Bacteria y Eukarya. Primero vamos a ver a la clasificación de Linneo. ¿Qué nos quiere decir su clasificación? Según su clasificación, es basada en clasificar a los seres vivos en jerarquías. ¿Qué quiere decir con esto? Que empezamos con grupos más grandes a grupos más pequeños. Vamos a ver en qué consiste su clasificación. Primero comenzamos con especie, género, familia, orden, clase, filo y reino. Como ejemplo tenemos al ser humano. El ser humano pertenece a la especie de Homo sapiens. Quiere decir que somos miembros del género Homo con frente alta y delgados huesos craneales. Género, pertenecemos al género Homo, homínidos, con postura erguida y cerebros grandes. Familia, pertenecemos a la familia de los homínidos, primates con rostros relativamente planos y visión tridimensional. ¿Qué quiere decir con esto? Que vemos alto, ancho y profundidad en los objetos. Orden, pertenecemos al orden de los primates, al igual que los simios o animales de su misma familia. Primates quiere decir mamíferos con clavículas y dedos prensiles. Pertenecemos a la clase de mamíferos, cordado con pelaje, pelo y glándulas mamarias. Filo, pertenecemos al filo cordados, animales con columna vertebral. Y por último tenemos al reino, pertenecemos al reino de animales, organismos capaces de moverse por sí mismos. Continuaremos con la clasificación de Robert Whittaker. ¿Y qué nos quiere decir su clasificación? Que su sistema se ubica a los seres vivos en 5 reinos o clasificaciones, los cuales son Plantae, Animalia, Fungi, Protista y Monera. El reino Plantae es donde se encuentran la mayoría de las plantas, como pueden ser rosas, o en su caso, como tengo aquí en mi hogar, es una sábila. También tenemos al Animalia, donde se encuentran lo que son los perros, gatos, aves o incluso insectos como las abejas. El reino Fungi, o también conocido como reino de los hongos. Como su nombre mismo lo dice, en este reino se encuentran lo que son la mayoría de los hongos. Reino Protista. En este reino se encuentran organismos unicelulares o multicelulares. Un ejemplo que les puedo dar, que relativamente lo podemos encontrar, pueden ser las algas en el lecho marino. Y el reino Monera. Este reino se encuentra en la mayoría de las bacterias que conocemos. Un ejemplo pueden ser las bacterias que nos afectan luego el sistema respiratorio y originan lo que es la gripa. Clasificación de Carl Woese. Su clasificación se dio a conocer en el año de 1977, la cual relata los seres vivos en 3 clasificaciones, las cuales son Bacteria, Arquea y Eukarya. El dominio Bacteria, como su nombre lo dice, es el reino donde se encuentran o lugar la mayoría de las bacterias que conocemos. Dominio Arquea. Estos son organismos unicelulares, lo que los hace muy parecidos a las bacterias, pero lo que los difiere es que son, digamos, antecesores de las bacterias que conocemos hoy en día. Y dominio Eukarya. En este dominio se encuentran lo que son las plantas, los hongos e inclusive los animales. Mi conclusión sobre este tema es que el conocer las distintas formas de clasificación sobre los seres vivos nos abre nuevas puertas al conocimiento sobre la diversidad sobre nuestro planeta y no quedarnos con la duda de que solo existen ciertos organismos o animales. En mi opinión, hace pocos días no sabía que existían ciertos tipos de organismos como pueden ser el reino Fungi, o más bien reinos como el Fungi, el Archaea o el Archaea. Y con esto llegamos al final de este video. Les quiero agradecer mucho su comprensión y llegar hasta aquí. Y con todo esto quiero decir que no soy un profesor, solo soy un estudiante que intenta
pasar su materia. Muchas gracias.